la enseñanza la titulé así, la fuerza del búfalo, perseverancia y unidad en Cristo, porque vamos a ver por qué. Así que la frase, la fuerza del búfalo está en sus rodillas, es una metáfora religiosa que sugiere que la verdadera fuerza, especialmente ante las adversidades, se obtiene al ponerse de rodillas en oración y entrega a Dios, quien renueva las fuerzas y da el poder para superar cualquier obstáculo es Dios. Esta idea se basa en el Salmo 92 que nosotros leímos, donde David decía: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Por qué? David, que pide a Dios aumentar las fuerzas como la del búfalo, asocia esta fuerza con la perseverancia y la capacidad de seguir adelante en los momentos difíciles, similar a como el búfalo usa sus poderosas patas para avanzar en terreno muy empinado. Miren, el búfalo es un animal conocido por su fuerza, resistencia, trabajo en manada. Y en la naturaleza, el búfalo, cuando hay tormenta, porque para allá, por ejemplo, en África, en esa sabana donde están todos esos animales, muchas veces dura mucho tiempo sin llover, pero cuando llueve, pero con tormenta y todo eso fuertísimo. Entonces, la mayoría de los animales, cuando viene la tormenta, se esconden. Mas, sin embargo, el búfalo aprovecha esos momentos y va hacia la tormenta, porque en eso él sabe que durante el tiempo de tormenta los animales no lo van a atacar. Entonces ellos, en vez de esconderse o paralizarse, ellos avanzan hacia la tormenta sin miedo, porque es un símbolo de protección. Así que su actitud ante los desafíos nos deja grandes lecciones espirituales. Por ejemplo, hoy nosotros aprenderemos cómo la fuerza del búfalo puede inspirarnos a vivir con fe y perseverancia en nuestro caminar cristiano. ¿Por qué? Porque vamos a tener momentos difíciles. Así que el búfalo enfrenta las tormentas de frente. Mientras otros animales huyen de la tormenta, los búfalos corren hacia ella, atravesándola más rápido y reduciendo el sufrimiento. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestro día a día? Así que podemos aplicarlo como cristianos que somos. No debemos de huir de las pruebas, sino enfrentarla con fe, sabiendo que Dios está con nosotros. Esto es un símbolo de lo que el búfalo hace cuando viene la tormenta, que es la representación de los problemas que nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida. Así que, ¿qué hace el búfalo? La enfrenta, sigue hacia adelante, no se esconde como los demás. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que, cuando vienen esas pruebas a nuestra vida, esa tormenta, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, enfrentarla con fe, porque nosotros sabemos quién está con nosotros y quién está a control de eso. Así que un ejemplo que nosotros vemos en la Biblia fue cuando Job presentó, yo creo que una de las dificultades más grandes que ningún otro ser humano en la Biblia que quedó registrado, ni nosotros tampoco. Si ustedes no conocen la historia de Job, léanse el libro de Job, que se van a dar cuenta qué tan inmensa, vamos a decir, inmensamente grande fue la tormenta que Job tuvo que atravesar y tuvo que aguantar. Y después que salió de ella, por supuesto, Dios lo bendijo mucho más que lo que era antes, pero no fue algo fácil. Yo creo que somos pocos los seres humanos que aguantaríamos esa tormenta como la que pasó Job, y sin pecar. O sea que no fue por algo que él produjo, sino fue que Dios permitió para mostrarle al diablo de que la gente que buscamos a Dios de corazón, aunque el diablo no tiende, aunque el diablo no ponga como no ponga, nosotros vamos a permanecer fiel. Entonces ahí van a venir las bendiciones grandes de parte de Dios
como le pasó a Job. Eso fue solamente esa historia que quedó plasmada en la Biblia para que nosotros tuviéramos más o menos una idea. Así, otro símbolo que nosotros podemos usar es, por ejemplo, la fuerza del búfalo en comunidad. O sea, los búfalos forman manadas. Ellos siempre andan en grupo. Son manadas con patas. ¿Para qué? Para protegerse. Los más débiles van en el centro, o sea que son los baby, las criaturas, mientras los fuertes lo van rodeando. Es una especie como los elefantes. Los elefantes siempre andan en manada también, en familia. Entonces, cuando ellos tienen baby, los baby siempre lo mantienen en el medio y alrededor todo lo va protegiendo. ¿Para qué? Como son chiquitos, están expuestos a que los leones o los tigres lo ataquen. De esa manera nadie le puede entrar, le puede hacer frente, porque los elefantes también son animales grandes. Así, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestro? Así que la iglesia es un cuerpo a la cual nosotros debemos siempre de unirnos. Debemos apoyarnos los unos a los otros, especialmente a los más débiles. Así que tenemos que imitar y aprender de cómo viven ciertos animales en la selva y cómo se protegen los unos a los otros para ellos poder seguir adelante y proteger a los más indefensos. Así que si Dios le ha dado esa sabiduría a ellos como animales, entonces nosotros, que somos mucho más superiores que ellos, deberíamos de aprender de ellos y a poner eso en práctica en nuestra vida, para que nosotros de esa forma podamos glorificar a Dios. Así que otra de las cosas que nosotros debemos de aprender del búfalo es la resistencia. Y ahorita vamos a caer más adelante en una explicación más profunda de eso. El búfalo es un animal muy resistente, de mucha fuerza. Así que los búfalos recogen largas distancias sin rendirse, incluyendo en terrenos muy áridos, terrenos difíciles. Así como lo aplicamos nosotros. La vida cristiana es una carrera de resistencia. Debemos depender de Cristo para no desmayar y para no tirar la toalla. Así como Dios nos ha dado a nosotros la fuerza del búfalo, que viene siendo la valentía para nosotros enfrentar las tormentas, la unidad para protegernos como en familia y en manada espiritual, que son nuestros hermanos en Cristo, y la perseverancia para nosotros seguir avanzando. Es algo que son cualidades del búfalo y que la Biblia nos está enseñando que si nosotros aplicamos esas cualidades, nosotros vamos a salir adelante. Así que una de las interpretaciones, por ejemplo, que nosotros podemos ver de la fortaleza del búfalo es que en dificultades y obstáculos, así que el búfalo camina cuesta arriba, empinado, sucio, rebaladizo, lleno de barro o de problemas. Eso representa los desafíos de la vida que nosotros tenemos. Así que, igual que el búfalo, por ejemplo, yo estaba viendo un video los otros días en un país asiático, no sé si era en Corea o en China o en Japón, uno de esos, donde para allá se utilizan mucho los búfalos para arar la tierra, para cargar los alimentos, y hay mucha loma, y en esa área hay mucha agua, o sea, la tierra es muy mezclosa, por decir. Y ahí nos enseña, en esos videos nosotros podemos aprender cómo cuando el búfalo va con su carga y se le presenta una situación difícil de que el lodo está muy mojado o que el camino está muy empinado, aquí es donde el búfalo utiliza algo que es realmente lo que le da la fuerza, y simbólicamente es lo que Cristo, porque por eso fue que Dios dejó el búfalo como ejemplo, para que nosotros aprendiéramos del búfalo, no simplemente de su fuerza, sino en los momentos más difíciles que él se encuentra, qué hace él para seguir adelante. Y ahí muestran, lo van bien cargados y van por estos caminos bien llenos de lodo, y cuando se encuentran en estas lomas que es muy difícil de subir, ellos lo que hacen es que se hincan de rodillas con la pata frontera
y con las uñas ellos siguen empujándose hacia arriba para poder seguir. Eso es un símbolo de que cuando a nosotros se nos presenten las dificultades y los problemas en nuestra vida que se nos van a presentar, la fuerza Dios nos la va a dar cuando nosotros imitamos al búfalo, doblando rodillas. Y eso es uno de los significados por cual Dios dejó al búfalo como ejemplo para que nosotros aprendiéramos. Tenemos que doblar rodillas como el búfalo si nosotros queremos que Dios renueve la fuerza en nosotros cuando más lo necesitamos, tal como la renueva en el búfalo. La más grande batalla se vence de rodillas. Así que la doble tracción del búfalo, cuando el búfalo se pone de rodilla, logra avanzar y llevar cargas pesadas sobre su lomo, simbolizando la acción de la oración y la fe que nosotros debiéramos de tener. O sea que esas son imágenes para nosotros cuando nosotros veamos eso, decir, pero ¿por qué si ese animal, que es un animal que nosotros pensamos que no tienen sabiduría o que no saben nada, sabe qué hacer en los momentos más difíciles de su vida para poder salir de esa dificultad? ¿Por qué nosotros cuando nos encontramos en dificultades no doblamos rodilla igual que el búfalo? Y por eso es que la mayoría de veces nosotros no salimos de una, o como dicen, salimos de Guatemala para meternos a Guatepeor. ¿Por qué? Porque no aprendemos ni siquiera de lo que Dios viene diciéndonos a nosotros que debemos de hacer. Mas sin embargo nos deja ejemplo para que nosotros podamos testificar de que si hacemos eso vamos a salir del problema. Y aún así muchos de nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el orgullo y la arrogancia con la que nosotros vivimos muchas veces no nos lo permite. Así que la renovación de fuerza, al postrarse ante Dios, se recibe una fuerza espiritual y física que permite seguir adelante, vencer las dificultades y alcanzar nuestra meta. Y eso es precisamente lo que hace el búfalo. Sabe que tiene que llevar esa carga a cierto destino, y aunque se le presenten loma, y aunque se le presente lluvia, aunque se le presente lodo, él sabe cómo seguir adelante. Así que la perseverancia, el búfalo es un ejemplo de resistencia y poder. Y al igual que él, al ponernos de rodilla y orar, encontramos la fuerza para nosotros poder seguir adelante. Incluso cuando nos sentimos cansados o débiles, Dios nos renueva la fuerza. Otra de las cosas es que nosotros debemos de tomar como ejemplo es la unidad. Nosotros tenemos que mantenernos en contactos con otros que anden en el mismo ambiente que nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a caer, esa persona pueda levantarnos. Nosotros somos creados para nosotros, no para vivir solo, sino para nosotros vivir en comunidad, tal y como hacen muchas veces muchos de los animales, que para ellos poder sobrevivir y seguir adelante, tienen que hacer pequeñas comunidades. Y eso hace que ellos se protejan los unos con los otros. Muchas veces ni siquiera eso hacemos nosotros. Muchas veces nosotros nos apartamos y vivimos como los lobos solitarios. Incluso los lobos viven en familia para poder tener la fuerza en unidad de ellos poder cazar animales. Porque al ser un animal pequeño, uno solo no puede hacerlo. Por eso es que ellos se mantienen en comunidades, grupos pequeños, porque de esa forma les es más fácil. Todos trabajan con la misma meta por ejemplo, de tumbar un animal más grande para ellos poderse alimentar. Así que uno de los símbolos que Dios dejó, Dios dejó varios, muchísimos, pero por ejemplo Dios dejó las aves para que nosotros pudiéramos aprender de ellas, y dejó varias de ellas como ejemplo. Dejó los animales también para que nosotros podamos aprender de ellos.
¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Nosotros tenemos, muchas veces, no voy a decir que siempre, pero muchas veces, nosotros nos comportamos peor que los animales. Y somos la única criatura o la única creación, vamos a decirlo de esa forma, que Dios hizo superior a todo lo que demás existe, terrenalmente hablando. Así que David decía, tú harás que mi poder se eleve como los búfalos. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a nosotros poder entender cuáles son las cosas que nosotros necesitamos para nosotros seguir adelante. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ahora, ¿estamos nosotros cansados? Dios quiere darnos a nosotros nueva fuerza. ¿Estamos nosotros evitando el llamado por miedo al esfuerzo? ¿O estamos caminando solo? Es tiempo de que nosotros nos unamos a la manada para que de esa forma los demás puedan ayudarnos cuando nosotros no podamos. Así que hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Ahora, ¿qué significa para ti tener fuerza como la del búfalo en el día a día? ¿En qué área necesita más fuerza espiritual? ¿Estamos nosotros caminando en comunidad o estamos aislados espiritualmente? ¿Estamos nosotros produciendo frutos o evitando el trabajo por miedo al esfuerzo? En esta vida, nada que cueste algo o nada que tenga valor va a llegar de gratis a nuestra vida. Las cosas que llegan de gratis a nuestra vida son cosas pasajeras que tienen muy poco valor. Pero realmente lo que tiene valor cuesta sacrificio. Y si esto pueden los animales y las aves saberlo, ¿por qué nosotros que somos creados con un estándar mucho más grande que ellos, nosotros no podemos evaluar esa situación y darnos cuenta que de ellos nosotros podemos aprender muchas cosas y que si la aplicamos a nuestra vida, nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios en el día a día que nosotros estamos aquí en este mundo? ¿Por qué se nos hace tan difícil la vida? No es que se nos hace, muchas veces, miren, yo sé que no es fácil, porque estas son cosas que, aunque uno lo diga, muchas veces ponerlo en práctica no es nada fácil. Pero si uno se pone verdaderamente a pensar y a analizar qué es la vida es la cosa más sencilla que nosotros podemos tener. El problema es que nosotros nos la complicamos y ahí es donde viene el problema. Pero la poca gente que existe en el mundo que entienden la sencillez y la brevedad de nuestra existencia en esta tierra, no malgastan el tiempo en cosas que no le van a dar ningún beneficio. Pero yo lo puedo decir porque yo soy parte de eso. Nosotros malgastamos mucho el tiempo en cosas que realmente no valen la pena. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de corregir. La vida se nos está yendo de la mano. Cuando nosotros ya empezamos a pasar de los 40 años en adelante, es que nos damos cuenta que no hace mucho tiempo atrás nosotros teníamos 20, 25 años y pensábamos que el mundo no se iba a acabar y pensábamos que no íbamos a poner viejos tan rápido. Y ya nosotros, la mayoría, tiene de 40 para arriba, por no ponerlo de otra palabra, y ya nos estamos dando cuenta que nuestro físico va cambiando, que nuestras fuerzas ya no son las mismas y que nuestros pensamientos tampoco son lo mismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Agarrarnos de la palabra de Dios para que Dios espiritualmente nos mantenga con esa fuerza que necesitamos para nosotros seguir avanzando en este mundo de perdición en el cual nosotros estamos viviendo. Y desafortunadamente, los tiempos que nosotros nos ha tocado vivir no es los tiempos que a nuestros antepasados, a nuestros abuelos y bisabuelos les tocó vivir. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y los que se aproximan van a ser más difíciles.
¿Qué significa eso? Que tenemos que acercarnos más a Dios. Amén.